de ese recital. Y se los he leído a mis hijas, ¿no? Es muy conmovedor. Muchísimas gracias siempre por invitarme. Y pues ya vamos a venir más. Ya les dije que me mandan la factura de todo el año. O 2 años. Pero bueno. Bueno, aquí lo que vamos a ver este año es, el tema no se titula reformas fiscales 2025 porque precisamente no hay ninguna reforma fiscal para 2025 como tal. O sea, sí hay una ley de ingresos, el presupuesto, pero no hubo un cambio significativo de las disposiciones fiscales, salvo ciertos casos que vamos a comentar ahorita, ¿no? De ciertos movimientos que hubo en las misceláneas, vamos a ver unas disposiciones estatales y sobre todo el tema de fiscalización, que prácticamente el gobierno actual va a hacer una ligera modificación, pero que le está siendo muy efectiva en recaudación y más que nada es en materia de facturero. Como despacho nosotros no llevábamos litigios penales, pero nos vimos obligados con los clientes porque ya les están llegando investigaciones a los que reciben facturas de EFOS, es decir, los que hacen facturas apócrifas y alguna vez recibiste una factura apócrifa, pues les están llegando. Nos tocó llevar varios asuntos de clientes extranjeros que recibieron facturas de unas personas que tenían publicaciones de EFOS, que vienen siendo los que fueron publicados conforme al 68 del Código Fiscal de la Federación, 68 bis, que quiere decir, ese procedimiento es un procedimiento básicamente en el que el SAT publica que tú eres un facturero, ¿no? Entonces los que recibieron facturas de estas personas ya están siendo investigados y ya pues una persona, ¿no?, que se dedicaba a vender factura, no, ya les está llegando a los que recibieron esas facturas, ¿no? Entonces, y ahorita vamos a ver un tema en cuanto a la reforma del artículo 19 de la Constitución, que es un tema bastante también relevante, porque en su momento cuando nosotros presentamos, cuando le llegó esta investigación a este cliente, no existía esta reforma del 19 de la Constitución. Entonces nosotros pudimos presentar un amparo para efectos de que no lo metieran a la cárcel al representante legal, que era una compañía, un extranjero, durante este periodo, pero hoy por hoy con esta reforma del 19 constitucional ya no se puede presentar amparo. Y en lo que resuelven si recibiste una factura falsa o no, vas a tener que estar en la cárcel. Entonces, ahorita les voy a comentar más de este tema, pero quisiera recalcar esa parte. No hay reforma fiscal, pero sí está habiendo varios cambios que están siendo relevantes para las empresas. Como nosotros tenemos clientes, muchos clientes extranjeros, que les están afectando. Y por eso es que ahorita vamos a ver el aumento de la recaudación que prevé el Ejecutivo, la Secretaría de Hacienda, ¿no? Miren, ahorita les estoy proyectando la ley de ingresos de la Federación para el 2024 porque vamos a hacer una comparativa de los ingresos que va a recibir en el 2024 en comparación en el 2025, ¿no? Aquí tenemos que el Ejecutivo Federal proyecta percibir como ingresos 9.066.045 millones de pesos, ¿no? Entonces, en el 2024, en el 2025, en comparación, proyecta percibir 300.000 millones más. ¿Ok? Entonces quiere decir que va a aumentar la recaudación a pesar de que no ha habido reforma fiscal. Recordemos que el proyecto de la administración pasada, que viene siendo el mismo partido, siempre fue, oye, no va a haber reforma fiscal. Y durante los 6 años, efectivamente, no hubo reforma fiscal, hubo ciertos cambios que, derivados de esos cambios, se proyectaron más recaudación, pero en realidad no hubo reforma fiscal. ¿Qué cambios? Pues por ejemplo ya no hubo condonación de multas, que en realidad el nombre correcto es reducción, porque condonación sigue habiendo. Recordemos que antes, año con año, cuando llegaba una nueva administración del Ejecutivo Federal,
hacía una condonación de los créditos no cobrados. Siempre, cada administración que llegaba cada 6 años hacía una condonación. Entonces, algo que la administración pasada prometió, no va a haber condonación, y efectivamente no se publicó en la ley de ingresos. Cuando entró en funciones el gobierno de la administración pasada, condonación. Entonces, esta administración nueva del mismo partido está haciendo lo mismo, no está habiendo condonaciones, y ese es uno de los factores por los cuales también tiene mayor recaudación. Antes de entrar en materia de qué va a haber una recaudación, y una disculpa porque no se proyecte como tal, pero quiero recalcar, hemos escuchado mucho de la reforma al Poder Judicial de la Federación que no va a ser materia de esta exposición por cuestiones de tiempo, pero sí fue relevante al momento de presentarse el presupuesto de egresos. Entonces, el Ejecutivo Federal presenta su presupuesto de egresos y sorprendentemente la Cámara de Diputados, que es la encargada de aprobarlo, le cambió bastante a ese presupuesto de egresos. Dentro del cambio estaba el presupuesto que tenía el Poder Judicial de la Federación para realizar sus funciones. Y en comparación del año pasado, que había un aumento desde este año como de $1 billón de pesos, en el 2024 proyectaba recaudar 78 billones, más bien proyectaba darle el presupuesto al Poder Judicial de la Federación por 78 billones de pesos. Y ahorita lo que está haciendo es reducir 8 billones de pesos al Poder Judicial de la Federación, el Ejecutivo Federal. Ahora dirán, son 8 billones de pesos, no es mucho, ya tiene 70 billones de pesos, ¿no? Aquí es un punto muy relevante, porque a lo que yo he escuchado de las personas que trabajan en el Poder Judicial de la Federación, que son los juzgados distritos, tribunales colegiados, Suprema Corte y el Consejo del Ejecutivo Federal, que ya no va a existir, esta reducción va a acarrear muchas consecuencias, ¿no? Dentro de las consecuencias, lo que me comentan ellos es que ellos no tienen su salario fijo como tal, sino se basan en base a bono, ¿no? Más del 50% del salario de ellos se basa en base a bono, ¿no? Entonces les van a reducir como tal el salario, y eso pues les va a afectar al bolsillo de ellos. Y ya sabiendo, bueno, como abogado litigante les comento, vas a juzgado de distrito y no te atienden de manera igual, ¿no? El argumento de los legisladores, en este caso la Cámara de Diputados, del representante de la Cámara de Diputados, es decir, oye, es que está demasiado obeso el presupuesto, se pueden optimizar, se pueden apretar el cinturón, y bueno, esas son las dos caras de la moneda. Y bueno, recordemos que todo esto es en base al pleito que ha tenido el Poder Judicial de la Federación con el Ejecutivo Federal, ¿no? Entonces, esto es muy relevante porque pareciera que le va a afectar al Poder Judicial de la Federación bastante. A ver cómo su presupuesto ellos mismos. Otro punto muy relevante es el famoso plan maestro de la Secretaría de Hacienda, ¿no? Junto con el SAT. Este plan maestro básicamente es decir, oye, es que no voy a tener reforma fiscal, pero voy a seguir haciendo y voy a agregar unas ciertas cosas, lo que ha venido haciendo la anterior administración. ¿Qué se va a hacer? Técnicas analíticas de revisión de datos, todo en base al sistema de facturación electrónica, modelos de aprendizaje estadístico en base a esa información, identificación y seguimiento de solicitud de devoluciones que consideran apócrifas las autoridades, ¿no? Entonces, otro preámbulo, recordemos, el tema de la facturación electrónica no fue algo que inventó la administración pasada, eso se implementó en la administración de Peña Nieto, ¿okay? De hecho, el que dicen que inventó la facturación electrónica, pues es ahorita un genio. Bueno, yo lo conocí y ahorita está dando asesorías a otros países de Latinoamérica y de Europa para efectos de implementar este sistema de fiscalización, porque ha sido muy efectiva. Tan efectiva que no han tenido que hacer reformas fiscales para efectos de una mayor recaudación. Entonces, ahorita eso es lo que está haciendo, va a continuar con esa fiscalización que está haciendo. ¿Para qué? Para evitar la evasión y el contrabando. Otros puntos
que están implementando para continuar con esa recaudación tan positiva, la verdad han sido muy exitosos en esa parte, es tratar de evitar los abusos en la certificación de IEPS y IVA. ¿Qué es la certificación de IEPS y IVA y IEPS? Eso es un permiso que da el SAT a las empresas maquiladoras para efectos de que puedan evitar el pago del IVA y IEPS al momento de importar mercancías de manera temporal. ¿Okay? Entonces, anteriormente, antes del 2014, de hecho, fue otro tema de planeamiento, eso no fue en la administración pasada, se disponía la posibilidad de importar las mercancías simplemente porque tuvieras el permiso IMEX, un programa maquila o un programa IMEX, y con eso tú puedes importarlas temporalmente y no pagar el impuesto del IVA y el IEPS, siempre y cuando las retornadas dentro de los plazos que te establece el decreto. Entonces, lo que hace el Ejecutivo en esas fechas es eliminó esa parte del IVA donde se establecía esa posibilidad, y cuando estaba en esa reforma como tal hubo mucho empuje por parte de las cámaras de maquiladoras y otras cámaras de la República para efectos de decirle al Ejecutivo: oye, nos vas a matar, tenemos muchísima inversión aquí en el país, y que quites eso, pues nos vas a quitar la posibilidad de seguir invirtiendo aquí. Entonces lo que se hizo fue arreglarlo, se agregó unas reglas, a partir de la regla 7.1.1 de las reglas de carácter general de comercio exterior, se estableció la posibilidad de que si tú solicitas una certificación de IVA y te la aprueba el SAT, vas a poder evitar el pago de esos impuestos. Algo que ya lo tenías por ley, ya ahora lo vas a tener que pedir un favor, ¿no? Antes era 2 años, ahora lo tienes que renovar cada año. ¿Okay? Aquí lo importante es que lo que dice la autoridad es que ha habido mucho abuso en el tema de la aplicación de estos beneficios. Y la verdad es que efectivamente sí ha habido mucho abuso. Pero pues justo se están pagando por pecado. Me ha tocado empresas que sí, la verdad están bien, y por algún detallito los bajan de la certificación. Entonces, dentro de esas reglas, la 7.1.1 en adelante, hay una parte donde habla de causales de suspensión y cancelación, y cada año, cada 6 meses, la autoridad ha venido ampliando la posibilidad de cancelación y suspensión de esta certificación, ¿no? Entonces, el hecho de que tú le quites una certificación a una empresa maquiladora, la matas. O sea, el estar pagando el IVA, el IEPS, bueno, más bien el IVA en este caso, los clientes de nosotros, los matan. Entonces, aquí el punto es, estas empresas han tenido, hay que tener mucha fiscalización por parte de la autoridad interna de las empresas de comercio exterior para efectos de evitar entrar dentro de esas causales, porque la autoridad viene a revisar de una manera muy enérgica este tipo de permisos. Otro de los puntos es la indebida aplicación de la tasa cero del IVA, que va a ir de la mano del tema de la fiscalización a este tipo de empresas. No retorno de importación temporal, de la mano de la certificación. Oye, no retorné dentro del tiempo que yo tenía para tener la mercancía de manera temporal, y hay causales de suspensión de certificación, incluso de padrón de importadores, ¿no? Precisamente ahorita voy a la Ciudad de México porque una empresa tiene suspendido el padrón de importadores precisamente de hecho es un error de la autoridad no está reconociendo el sistema, un tema que debería reconocer, y tiene suspendido el padrón de importadores. Está muy enérgica la autoridad en materia de comercio exterior. Abusos e introducción de mercancías, contrato arancelario preferencial, uso indebido de beneficios previstos en el Tratado de Libre Comercio, omisión de retención de IVA a extranjeros sin establecimiento permanente en el país, que ahí sí es un tema diferente que vamos a ver en esta parte. Básicamente habla de retención de IVA para las plataformas electrónicas que actúen como intermediarios, y lo vamos a ver ahorita más adelante. Incumplimiento de presentación de permisos para la importación, inexacta clasificación arancelaria y declaración incorrecta de datos de impedimentos. Todos estos datos que se los comenté son causales para cancelación de padrón de importadores y cancelación de certificación de IVA y IEPS. Entonces, las empresas que
que se dedican a esto, que se dedican a importar de manera temporal las mercancías, tienen que tener una fiscalización muy adecuada para efectos de evitar esa situación, ¿no? Ahorita está muy de moda el compliance, ¿no? ¿Qué viene siendo eso? Pues cumple bien las disposiciones fiscales que tienes conforme a ley, ¿no? Entonces eso es lo que se viene más enérgicamente para mantener la recaudación, que está siendo muy efectiva por parte de la autoridad. Otro punto, bueno, dentro del punto de eso, oye, vas a mantener el litigio estratégico en tribunales federales. Aquí es un punto muy interesante porque nos toca mucho en el despacho que asuntos que se ganan, y está muy evidente que se ganó, la autoridad de todos siempre por una apelación, nunca se le va, salvo que sea el IMSS, que por omisión de ellos se les va en los términos, pero siempre el SAT promueve la apelación que viene, es el recurso de revisión fiscal. Entonces lo que dice la autoridad es: vamos a seguir peleando todo, ¿no? Este es un punto muy importante y se lo voy a leer a pesar de que es un poquito largo. Participar con la fiscalización general, con la Fiscalía General de la República, en el fortalecimiento de asuntos relacionados con delitos de defraudación fiscal, contrabando, emisión y utilización de comprobantes pasos para conseguir la vinculación con el proceso de personas físicas y morales, así como la solicitud de providencias precautorias para garantizar el interés fiscal. Es decir, va a empezar lo que ya había hecho en la administración pasada por una manera más enérgica. ¿Por qué? Por el tema de las facturas, ¿no? Va a empezar a presentar querellas penales contra empresas que estén dedicándose a defraudación fiscal, a contrabando y la emisión y utilización de comprobantes fiscales apócrifos. Es decir, los que emiten las facturas falsas y los que reciben facturas falsas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. De hecho, o sea, yo hablando con un colega en esta materia, porque tuvimos que meternos bastante a estudiar este tema de penal fiscal, me comentaba de que, oye, ¿sabes qué? A mí me ha tocado que un cliente recibió un servicio de la posada hace 2 años, le pagó al taquero, y el taquero, como no emite facturas, le pidió a alguien un favor que le diera una factura, ¿no? Para que le hiciera deducible. Pues resulta ser por esa factura de 20,000 pesos estaba siendo procesado su cliente en materia penal. Entonces, por compra de facturas apócrifas. Entonces, hay que tener mucho cuidado. No muchas veces hay dolo o mala fe en esa parte. Incluso hay servicios que recibes como tal, pero si tú no documentas que en realidad se realizó la operación y ese cliente se dedica normalmente a hacer facturas apócrifas, pudieras tú tener un problema de este tipo, ¿no? Tener el problema de estar siendo procesado en materia penal por comprar facturas falsas. Entonces, si van a hacer, van a por cada factura que tengan, que dice, ¿sabes qué? Esta podría no ser una factura total que yo compro, que yo pueda tener no tengo forma de documentar, que normalmente al administrar mi negocio hagan un expediente donde se justifique que en realidad sí recibieron ese servicio, ¿no? Otro punto importante es, se ha habido me han preguntado muchos amigos en el tema de medios: oye, ¿qué onda con el buzón tributario? ¿Me tengo que dar de alta, sí o no? Oye, ¿cómo que ahora sí, a partir de ahora, en 2025, ya me van a obligar? Oye, me han dicho mis amigos: es que lo vi en TikTok, que ya me van a empezar a multar porque tengo que darme de alta en el buzón tributario. La verdad de las cosas es que la multa por no estar en el buzón tributario ya ha existido desde 2019. Nada más que ahorita, aquí está, ¿no? Desde el 9 de diciembre de 2019 se establece como infracción el que pueden poner los contribuyentes cuando no se den de alta en términos del 17K del Código de Fiscalización. Es decir, que no te des de alta del buzón tributario. Y la multa va de 3,850 pesos a 11,540, que es lo que me dicen los amigos que dicen que me vieron en el TikTok, ¿no? Oye, me van a poner una multa por no estar en el buzón tributario de 11,540 pesos, ¿no? La verdad es de las cosas que ya existe la multa desde el 2019. No obstante, es que se tarda. El SAT publicó
una prórroga que no está en disposiciones fiscales como tales, pero simplemente mandó un aviso donde dice, ¿sabes qué? Todavía no voy a imponer multas por que no te des de alta en la administración tributaria. Va a ser hasta el 2026. Vas a tener hasta el 31 de diciembre del 2025 para no darte el buzón tributario, pero a partir del 2026 ya voy a empezar a fiscalizar si no te das de alta en el buzón tributario. Una de las cosas muy interesantes que me ha tocado con clientes o asuntos que me ha tocado que clientes, por ejemplo, oye, me embargan un carro, ¿no? Yo nunca me he dado alta en el buzón tributario, soy extranjero. No puedes presentar un recurso de revocación en contra de la resolución en la que te embargaron ese carro, porque la única forma de presentar un recurso de revocación es por medio del recurso tributario. ¿Y cuál es el beneficio de presentar un recurso de revocación? Es que al presentar el recurso de revocación se suspende el procedimiento de cobro. Entonces, si te están poniendo una multa y no puedes presentar el recurso de revocación, sino te vas a ir directo a juicio, pues entonces te van a cobrar de manera directa en 30 días de autoridad, ¿no? Entonces, hay ciertos beneficios de tener un buzón tributario. Yo no lo veo, bueno, hay mucha gente que no quiere estar de alta para que no lo estén fiscalizando, pero yo no le veo mucho tema para no darse de alta en el buzón tributario. Al contrario, yo diría mejor darse de alta, ¿no? Para cualquier notificación que puedan tener. Algo muy importante que han tenido problemas las empresas manufactureras que realizan productos textiles es el tema de la publicación del 19 de diciembre del 2024. En esta publicación se publicó un decreto en el que se modifica, se hacen diversas modificaciones a los decretos de IGI, de la Ley General de Importación y Exportación, y al decreto de maquila, ¿no? En la que le restringen, primero en la exposición de motivos dice el Ejecutivo que se ha abusado mucho de los permisos de maquila para importar textiles, ¿no? Es decir, hay empresas que tienen permiso de maquila, tienen certificación de IVA, importan textiles y no lo retornan y los terminan vendiendo en territorio nacional. Entonces, se publican estos decretos donde se agregan una tarifa de IGI, de Impuesto General de Importación, del 15 al 35%, y en materia del decreto de IMEX se prohíbe ciertas acciones arancelarias, o más bien se elimina de que no se puede importar. ¿Okay? Entonces, aquí hay un tema muy interesante que este lunes 6 de enero del 2025 se publicó un anexo 28 de las reglas generales de comercio exterior para el 2025, donde en este anexo establece que las empresas con certificación de IVA y IEPS podrán importar estas mercancías que no les estaban permitiendo importar porque les estaban estableciendo un impuesto de IGI del 15 al 35%, con este anexo 28. Aclarando, recordemos que al principio de la plática les comenté que el beneficio de las empresas con certificación de IVA es puedo dejar de pagar el IVA si tengo una certificación, ¿no? Entonces, con esta publicación del 19 de diciembre del 2025, ya no les permitían a las empresas, en ciertos casos, importar las mercancías, o en ciertos otros casos, tenían que pagar el IVA del 15 al 25% de mercancías textiles. Con esta publicación del 6 de enero pareciera que los están permitiendo importar estas mercancías textiles temporalmente sin pagar el IVA. No obstante, hay un tema de aplicación, porque lo que interpreta la aduana, los agentes aduanales y lo que interpreta la aduana, los agentes aduanales y la misma AGASE, que la aduana, la Administración General de Aduanas, es, oye, no puedo yo aplicar esto hasta que no publique las reglas como tal la Secretaría de Economía, ¿no? En ninguna parte de la publicación de esos anexos de las reglas generales de comercio exterior yo veo una disposición donde diga que la Secretaría de Economía va a tener que publicar reglas, pero pues es la interpretación que tiene. Otro tema que nos ha resultado muy benéfico con los clientes en estas restricciones, porque ha habido restricciones en materia textil y de acerero, esto no lo puse en la plática, ¿no? Pero existe una disposición en las leyes de IGI, en la ley de Impuesto General de Importación, que se llama la regla octava.
En la regla octava te dice, tú puedes importar sin pagar impuestos si tienes una autorización que se llama PROCE. Entonces, muchas empresas tratan de aplicar, porque ya tienen que pagar en IVA, tratan de aplicar eso del PROCE y el sistema de economía no te permite continuar con con este beneficio, aplicarlo, ¿no? Entonces, nosotros en el despacho hemos asesorado a clientes, presentado, decirle a los clientes que tratan de presentar la autorización de la regla octava, se la rechazan y por medio de un amparo obligamos a la autoridad a aplicar la regla octava. Entonces, hay ciertos beneficios que podrían aplicarse por medio de, todavía del Poder Judicial, por medio de amparo, ¿no? ¿Sí? Otro punto muy importante para la región. ¿Cómo vamos? 5 minutos. Rapidito. Punto importante de la región, la prórroga del decreto Frontera Norte, el 24 de diciembre del 2024, como regalo de Navidad para la región, se prorroga el decreto de Frontera Norte hasta el 2025, por fuentes que he escuchado de legisladores acercados a la presidencia. Entiendo que como que quieren, no estoy diciendo que se seguro, pero que quisieran prorrogarlo durante toda la administración, incluso están viendo la posibilidad de agregarlo a la ley, esta disposición de los beneficios a la frontera norte, tanto en impuesto a la renta como en el IVA. Otro punto muy importante es esta reforma al artículo 19 constitucional, y era la reforma que les comentaba. Bueno, primero que nada, el 19 constitucional es el que regula básicamente el proceso penal en materia en México, ¿no? Entonces, en el segundo párrafo del 19 te dice cuáles delitos ameritan prisión preventiva oficiosa. ¿Qué es la prisión preventiva? Primero, cuando tú utilizas un delito penal, la autoridad, más bien el juez de distrito, cuando el Ministerio Público entrega la carpeta de investigación, debe de determinar si se lo solicita el Ministerio Público, si amerita que estés en la cárcel durante el proceso, ¿ok? Entonces, en el segundo párrafo dice, hay ciertos delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. ¿Qué es oficioso? Que simplemente por ser procesado por ese delito, tienes que estar en la cárcel, ¿okay? Entonces, dentro de la reforma que se presentó para reformar el 19, se decía, oye, vamos a agregar como delitos para prisión preventiva oficiosa es la defraudación fiscal, el contrabando y la compra y venta de facturas apócrifas, ¿ok? Algo muy interesante es eliminaron defraudación fiscal y se quedó nada más contrabando y compra y venta de facturas oficiosas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si tú compraste una factura y esa factura te están procesando penalmente, el juez de distrito simplemente porque dice eso de la Constitución, vas a ser tú procesado, vas a estar tú en la cárcel por esos aspectos. Y como les comentaba, ¿no? En el cliente que tuvimos, que sí, no estuvo en la cárcel, bueno, ya había prescrito el delito, ¿no? Pero si lo hubieran procesado, lo que hubiera pasado es que entre si es culpable o inocente, hubiera estado en la cárcel, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado documentando ese tipo de operaciones que sí hagan, ¿no? Pero documentenla, ¿no? Y por último, para ya concluir, en materia estatal, se mantiene la tasa del 4.5% del impuesto sobre nóminas. Recordemos, somos la tasa más alta en todo nivel nacional. Iván puede confirmar. Y un tema muy interesante es, año con año presentábamos amparo a los abogados fiscalistas en contra de las sobretasas, ¿no? Antes del 2024 existía una tasa del 1.8, otra tasa del 1.20 y otra tasa del 1.25. Entonces la tasa efectiva era 1.8, pero las sobretasas eran 2.25%, ¿no? Entonces, aquí lo importante es, ya no se van a poder impugnar las sobretasas
porque lo que tuviste que haber impugnado en su momento fue la ley de Hacienda que se reformó en el 2024, donde ahí sí se agregó la tasa del 4.25. En la ley de ingresos que año en año se ha publicado ya no hay sobretasas, entonces ya no hay nada que impugnar, ¿no? Entonces, pues a ver qué decían los colegiados en cuanto a los amparos. Hubo muchos colegas que dijeron, ¿sabes qué? No procede el amparo del 2024, muy respetable, la verdad yo lo veía muy cuesta arriba. No obstante, como despacho siempre impugnamos amparos en contra de esto y esperemos que alguno que otro se decida a favor. ¿Y cómo andamos de tiempo? 30 minutos. Excelente. Entonces, gracias por su atención a todos. Muchísimas gracias, Daniel. Bienvenido nuevamente y esperamos verte aquí ya de manera permanente, como lo prometiste. Gracias.